Yo sé, lo percibo, lo siento en vuestros rostros y en vuestro espíritu. Comprendo vuestro agotamiento, vuestro cansancio profundo. Vuestros ojos reflejan una fatiga que va más allá de lo físico, una extenuación del alma. Vuestro ánimo, quizás decaído, es un espejo de las batallas silenciosas que libráis a diario. Por eso, en este instante sagrado, anhelo derramar sobre vosotros una bendición, elevar una oración ferviente por vuestro ser. Deseo con todo mi corazón que la paz del Señor os envuelva como un bálsamo reconfortante. Quisiera, si tuviera el poder en mis manos, ofreceros ese descanso anhelado. Lo entregaría con una alegría inmensa, sin reservas, sin pensarlo dos veces. Oh, si tan solo fuera posible, con cuánto gozo lo compartiría, aligerando cada peso que os oprime. La vida nos somete a innumerables pruebas, a exigencias constantes que minan nuestra energía y nos dejan exhaustos. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando nuestra alma clama por un respiro, por un refugio seguro donde reposar verdaderamente. Esta es la coyuntura, la ocasión en que algunos esperarían que yo manifestara una especie de poder místico diciendo: observen, voy a imponer mis manos sobre algunos de ustedes y por un acto de ósmosis espiritual, el descanso fluirá mágicamente de mis palmas a vuestras cabezas. Una transferencia milagrosa que disipará toda vuestra pesadez. Sin embargo, debo aclarar que la realidad espiritual no opera de esa manera simplista. El verdadero sosiego, la auténtica quietud para vuestro espíritu, emana de una conexión íntima y personal. Es ahí mismo donde os encontráis, en la quietud de vuestro interior, donde debéis elevar una plegaria sincera, una confesión profunda. Señor, necesito tu descanso, requiero tu paz en mi alma. Es un acto de abandono total, similar a la inocencia con la que, siendo niños pequeños, os lanzabais a los brazos protectores de vuestros padres, de vuestra abuela o de aquella figura que os brindó amparo y cuidado. ¿Recordáis esa sensación de absoluta seguridad, de ser el ser más protegido del mundo al ser acogido en esos brazos amorosos? Esa misma confianza, esa entrega plena es la que hoy se os invita a practicar. Descansad, almas fatigadas, descansad, mis queridos hermanos y hermanas. Vuestro Padre Celestial os espera para acunaros en su inmenso amor. ¿Cómo podría el Creador no profesar un amor inmenso por ti y por cada uno de vosotros si te ha esculpido con detalle en la palma de sus manos? Si cada fibra de tu ser es un testimonio de su maestría divina, ¿cómo podría su afecto por ti disminuir o desvanecerse? Sé que en vuestras propias fuerzas, en vuestros esfuerzos humanos, puede parecer imposible alcanzar la plenitud, la santidad o esa profunda conexión que tanto anheláis. Por ello es imperativo que comprendáis una verdad liberadora. No es por vuestras obras, ni por vuestros méritos, ni por vuestros sacrificios que lograréis la verdadera transformación. Es por su gracia, un don inmerecido y abundante, que seréis hechos santos. Por su gracia, y solo por ella, podréis alcanzar aquello que parece inalcanzable. Os exhorto a correr sin dilación ni titubeos a los brazos abiertos del Señor. Clamadle con sinceridad por ese descanso que solo Él puede otorgar, porque en su gracia reside la fuerza para conquistar vuestras debilidades y la paz para vuestro espíritu. Para seguir descubriendo estas profundas verdades y fortalecer tu espíritu, considera unirte a la comunidad de Corazón a Cristo. En mi propia experiencia, ha habido momentos, de hecho, durante las semanas recientes, en que esa misma súplica ha brotado de mi corazón. Le confieso al Señor con toda honestidad: Padre, yo también me siento agotado. Entended que la presión constante de preparar un mensaje semanal, la responsabilidad de cumplir con compromisos contractuales, las múltiples obligaciones que conlleva el ministerio, las giras y los viajes, todo ello puede resultar abrumador. Y es en ese estado de vulnerabilidad que clamo: Señor,
Estoy tan exhausto. Y Él en su infinita sabiduría y ternura me susurra una verdad esencial. Recuerda, eres solo un guía, una voz que los conduce hacia mí. Mi carga es ligera, mi yugo es llevadero. Nunca permitas que el cansancio te abrume al punto de enfermarte, pues tus defensas naturales se debilitarían y serías vulnerable a cualquier afección. Si tu tiempo de partir llega, que sea en mi tiempo, no apresures los designios divinos. Descansa en mí. Y esa misma palabra, cargada de consuelo y esperanza, es la que hoy deseo entregaros como un regalo precioso. Descansad en el Señor. Adelante, no dudéis. Con valentía y fe, atreveos a elevar vuestra voz y vuestro espíritu para pronunciar una verdad transformadora. Señor, deseo fervientemente descansar en ti en este mismo instante. Estoy exhausto de la constante lucha por intentar ser santo, de la carga de esforzarme por alcanzar una perfección inalcanzable por mis propias fuerzas. Pero ahora una revelación liberadora irrumpe en mi ser. Ya soy justo, ya he sido justificado por la fe. Sí, por la fe somos hechos justos. ¿Lo habéis comprendido bien? Es por la fe, no por vuestras obras, no por vuestros méritos. Y si vuestra alma os impulsa a orar con mayor intensidad, no es para ganar su favor, sino porque anheláis una relación más profunda, más íntima con Dios. Si vuestro corazón os lleva a entonar cánticos de alabanza con más fervor, es porque lo amáis verdaderamente, porque vuestro espíritu reconoce que el Señor nunca os amó tanto como lo hace ahora, en este mismo momento. Él os ama incondicionalmente, tanto en vuestros momentos de fortaleza como en vuestras horas de debilidad. En la cima de vuestra confianza y en el abismo de vuestra vulnerabilidad, su amor permanece inmutable. Él os ama sin reserva alguna, tanto en vuestros instantes de máxima fortaleza, cuando sentís que podéis conquistar el mundo entero con vuestra fe y determinación, como en vuestros momentos de profunda debilidad, cuando la mera idea de levantaros de la cama parece una hazaña inmensa. Su amor os envuelve incluso en esos estados anímicos fluctuantes, en vuestras tristezas más íntimas, en los periodos de melancolía o desánimo que a veces os asaltan. ¿Acaso dudáis de esta verdad inquebrantable? Permítanme invitarlos a reflexionar, a pensar como un padre o una madre. Si vosotros sois padres, ¿qué acción, por terrible que fuera, podría cometer vuestro hijo o hija que os llevaría a amarlos menos? Podrían, sin duda, entristeceros el corazón con sus errores, frustraros con sus decisiones o incluso enfureceros con sus acciones, pero dejar de amarlos, jamás. El amor paternal, en su esencia más pura, es un reflejo imperfecto del amor divino. Dios mismo os dice: me habéis entristecido, me habéis frustrado en incontables ocasiones. Sin embargo, mi amor inagotable hacia vosotros nunca, ni por un instante, ha disminuido. Su afecto es un río caudaloso que fluye sin cesar, superando toda ofensa y toda imperfección. La historia del gran rey mogol Jahangir y su amada esposa, la reina preferida, es un eco lejano de esta verdad sobre el amor y el propósito. Tras la devastadora pérdida de su reina, sumido en un dolor inconsolable, el monarca decidió erigir un templo majestuoso que serviría como su lugar de eterno reposo. El féretro de la soberana fue colocado con reverencia en el centro de la parcela y alrededor de él comenzó la grandiosa construcción. El rey, en su afán de honrar a su amada, proclamó: que no se escatime gasto alguno, el lugar de descanso de mi reina debe ser de una magnificencia sin par. Sin embargo, a medida que las semanas se transformaban en meses y los meses en años de ardua labor constructiva, una sutil pero profunda transformación se operó en el corazón del rey. Su dolor original, su luto por la ausencia de la reina, fue eclipsado gradualmente por una pasión desmedida por la edificación, por la inmensidad del proyecto en sí mismo. Ya no derramaba lágrimas por su esposa,
Ahora lo consumían los planos, la arquitectura, los intrincados detalles, el lujo desmedido de la obra. Un día, la crónica cuenta que mientras paseaba pensativo por la construcción, su pie tropezó con una enorme caja de madera. Con un gesto de irritación, el rey Jahangir se sacudió el polvo de la pierna y sin mayor consideración ordenó a un obrero que se deshiciera de aquella caja que entorpecía su paso. Lo que el monarca ignoraba en su obsesión por la estructura era que acababa de ordenar la eliminación del féretro de su amada reina, aquel que había quedado oculto y olvidado bajo capas de polvo y el inexorable paso del tiempo. La persona a quien pretendía honrar a través de la grandiosa construcción del templo había sido paradójicamente olvidada por la misma edificación que se levantaba en su memoria. Esta es una pregunta que resuena con fuerza en nuestros días. ¿Es posible que alguien se dedique a construir un templo, una estructura de fe, y en el proceso olvide la razón fundamental de su existencia, el propósito original que lo impulsó? ¿Podría ocurrir que alguien con esmero y dedicación erija un palacio suntuoso y al final se olvide por completo del rey a quien estaba destinado? ¿Quién podría esculpir un tributo magnífico y, en su afán por la obra, desatender la memoria del héroe al que se rinde homenaje? Tales interrogantes nos interpelan profundamente en el presente. Hoy, en este mismo instante, podemos encontrar respuestas claras a esas preguntas. Basta con observar a nuestro alrededor en un encuentro espiritual como este, y uno, al menos yo siempre lo percibo con claridad, logra discernir quiénes verdaderamente recuerdan al que fue inmolado, al que entregó su vida en sacrificio. Estas almas llegan a los servicios con un semblante de asombro genuino, con una expectativa palpable en sus miradas. Son como niños pequeños que observan con fascinación cómo se desenvuelve un regalo largamente esperado. Son siervos humildes que permanecen inmóviles, en reverente silencio al ver pasar al rey, porque es impensable caer en el sopor o la distracción en presencia de la realeza. Uno no bosteza cuando está a punto de recibir un obsequio, y mucho menos si el que lo entrega es el soberano. Por otro lado, lamentablemente, también es posible identificar a aquellos que solo ven la grandiosidad del templo, la estructura, el rito. Sus ojos divagan sin rumbo fijo, sus pies se muestran inquietos y sus miradas se aferran al teléfono móvil como si fueran agentes del Pentágono a punto de recibir un mensaje crucial de vida o muerte. Sus manos no cesan de moverse con nerviosismo, y sus bocas se abren, no para elevar alabanzas ni adoración, sino para soltar un bostezo incontrolable. A pesar de sus denodados esfuerzos por mantener un semblante de asombro o interés, sus ojos inexorablemente comienzan a tornarse vidriosos, revelando el tedio que los consume. Es una verdad ineludible. Todos los templos, sin excepción, pierden su brillo con el transcurrir del tiempo. Si la esencia, el verdadero motivo de su existencia se desvanece. Quienes observan meramente el templo, es importante señalarlo, no vienen con la intención explícita de aburrirse. Incluso aprecian y valoran la institución de la iglesia, aman la doctrina, se sienten atraídos por la santidad. No es el propósito de nadie volverse apático o rancio en su fe. Se visten con sus mejores galas, tacones, sacos y corbatas y asisten con regularidad cada semana. Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo externo, a muchos les falta algo intrínseco, una conexión vital que se ha extraviado. Aquel a quien en otro tiempo pensaban honrar ha desaparecido de sus corazones, y lo que les queda es una adhesión fría a la ley, a las normas y a los ritos. Son como aquellos constructores que, erigiendo un andamio para pintar un edificio, con el paso del tiempo terminan dedicándose con esmero a pintar y mantener el andamio, olvidándose por completo del edificio que era su propósito original. Es en este preciso punto cuando se vuelve de vital importancia asegurar que la falda no sea demasiado corta, que nadie ose ponerse un arete en la nariz, que ningún mundano ascienda al altar, y que todos, sin excepción, traigan su Biblia firmemente bajo el brazo.
En la misma congregación, bajo el mismo techo, conviven dos tipos de buscadores. Los edificadores de doctrinas, aquellos que se aferran a la estructura y a la normativa, y los buscadores del Salvador, los que anhelan la presencia de Cristo. Ambos están en la misma iglesia, pero con perspectivas radicalmente distintas. Unos son quienes edifican, preservan y cuidan con celo el andamio, mientras que otros vienen con la inocencia y la expectación de niños a buscar al Salvador mismo. Un observador externo llega, contempla la magnificencia de la estructura y exclama con admiración: ¡qué grande es la arena! Pero aquellos con un corazón transformado, al ver al Salvador, proclaman con genuina reverencia: ¡wow! ¡Qué grande es Cristo! Para seguir descubriendo estas profundas verdades y fortalecer tu espíritu, considera unirte a la comunidad de Corazón a Cristo. Jesús, con una invitación que resuena a través de los siglos, nos exhorta: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y fundamentalmente, esta promesa incluye el descanso para vuestra alma. Así que, sin más preámbulos, os convido a disfrutar plenamente de la dicha de ser cristiano, a permitir que vuestra alma repose en Él. Caramba, ¿qué falta nos hace este sosiego? Vamos, celebremos con júbilo, celebremos a nuestro Rey. Alzad vuestras voces, ofreced un aplauso estruendoso al Señor, en señal de gratitud por el descanso que nos concede, por la celebración de su realeza. Dadle gloria al Rey de Reyes. Aleluya. Bendito seas, oh Señor, aún más, que vuestra alabanza sea abundante y desbordante. El Rey está presente entre nosotros, el Rey está en casa, gente. Aleluya. Oh, cuánto te exaltamos, Rey. Te exaltamos, Rey. Vamos, celebren sin reservas. La gracia abunda, la gracia se derrama en la casa de Dios. Bendito eres, Señor. La alegría y la libertad de su presencia transforman el ambiente. Entonces, ¿cuál era la intención primordial de Jesús al dirigirse a sus oyentes? Al explicarles la esencia de la ley. Él buscaba hacerles comprender con total claridad que si intentaban vivir bajo el yugo de la ley mosaica, no podían darse el lujo de escoger qué preceptos les agradaban y cuáles no. La ley era un todo inquebrantable. O se cumplía en su totalidad cada mandamiento, cada detalle, o no se cumplía en absoluto. No había término medio ni selecciones convenientes, todo o nada. Yo mismo, en mi juventud, crecí bajo la tutela de pastores que prohibían la televisión. Recuerdo vívidamente cómo mi padre fue sometido a disciplina eclesiástica durante 15 largos años. 15 años en los que a mi papá se le negó la participación en la Santa Cena. ¿La razón? Se negaba rotundamente a vender su viejo televisor en blanco y negro. Ese aparato que, al apagarse, dejaba un diminuto punto brillante en el centro de la pantalla que persistía hasta bien entrada la madrugada. ¿Qué contenido dañino podía albergar aquel televisor en blanco y negro de mi padre comparado con la abrumadora cantidad de basura que hoy se consume a través del streaming o internet? Mi padre veía programas inocentes como Bonanza, El Gran Chaparral o La Casa de la Pradera. Y aún así, 15 años de disciplina solo por ver ese cajón del demonio. Un día el pastor, con su autoridad, llegó a nuestra casa. Mi padre, al verlo, exclamó con urgencia: ¡El pastor, el pastor! Y se apresuró a apagar el televisor con rapidez. Pero ¡oh! El endemoniado puntito seguía allí, brillando tenazmente. ¿Cuántas ganas nos daban de intentar pintarlo para que desapareciera? Nos entretuvimos en el parque, afuera, con la esperanza de que el punto se desvaneciera por completo antes de que el pastor entrara. Mi madre, con la señal convenida, nos avisó cuando el punto se hubo ido. Entonces el pastor ingresó. Pero aquellos eran televisores con lámparas de vacío en su interior, tan cálidos que uno casi imaginaba que los actores residían dentro del aparato. El pastor se apoyó sobre él y sintió el calor residual. No era un microondas ni un artefacto macro, era simplemente que había sido apagado hacía pocos segundos. Y aquel domingo, el mismo pastor predicó diciendo con severidad:
hay algunos que apagan el cajón del demonio cuando llega el pastor. Esa fue la sentencia. El detonante de los 15 años de disciplina. Curiosamente, ese mismo pastor hoy en día mira Netflix, consume todo tipo de contenido sin restricciones. Un día, intrigado, le pregunté, pero ¿cómo es posible este cambio? Y él, con una honestidad sorprendente, me respondió, he sobreedificado sobre lo que antes creía, porque he comprendido, no, la ley se cumple íntegra o no se cumple. Es arrancar un ojo o no arrancarlo. No era la intención de Jesús ser cruel, muy por el contrario, su propósito era confrontarlos con sus propias incongruencias, sus propias justificaciones autoengañosas. Estos individuos habían encontrado la manera de absolverse a sí mismos, de convencerse de su propia rectitud. Yo voy a ir al cielo, pensaban, porque cuando camino por la calle, dirijo mi mirada hacia abajo para evitar ver traseros ajenos. Se habían autoengañado creyendo que podían alcanzar la perfección sin necesidad alguna de la gracia divina. El problema fundamental no residía en que seguían pecando. Eso Dios en su omnisciencia ya lo sabía. La verdadera dificultad, el meollo del asunto, era que se creían santos y justos por sus propios méritos. Este es, a mi parecer, el problema más grave que enfrenta la iglesia en la actualidad. No son tanto aquellos que pecan abiertamente, porque, seamos honestos, todo el mundo, en mayor o menor medida, está involucrado en alguna forma de pecado. El verdadero problema radica en aquellos que, a pesar de sus transgresiones, se consideran buenos, íntegros y justos. Se convencen de su bondad porque razonan: peco, pero sirvo al Señor; peco, pero diezmo; peco, pero asisto al estudio bíblico. Creen erróneamente que sus méritos, sus acciones externas, les ganarán la salvación. Y esta actitud de santurronería, de autosuficiencia espiritual, es uno de los mayores obstáculos para acercarse verdaderamente al Señor, para abrazar su gracia liberadora, para seguir descubriendo estas profundas verdades y fortalecer tu espíritu. Considera unirte a la comunidad de corazón a Cristo. Jesús consideró imperativo predicar estas verdades con tal fuerza y claridad para que todos, sin excepción, tocaran fondo, para que se enfrentaran a la cruda realidad de su incapacidad de alcanzar la santidad por sus propios medios. Solo así podrían descubrir de forma ineludible que únicamente la gracia que Dios ofrecía a través del sacrificio redentor de Jesucristo sería su salvación. Y mientras Jesús exponía su mensaje con vehemencia, las personas comenzaban a darse cuenta con una punzada en el corazón: necesitamos una doctrina mucho mejor que la que poseemos. Nuestra santidad, nuestra adhesión a las doctrinas simplemente no es suficiente. ¿Qué harían entonces? Se encontraban más frustrados que antes, atrapados en un callejón sin salida. Sin embargo, ese mismo Jesús que ahora elevaba las expectativas, que los ponía al límite y los sumía en la frustración, les ofrecía al mismo tiempo una gracia absoluta, sin condiciones. Este Jesús, que predicaba con tal autoridad en la ladera de la montaña, era el mismo que perdonó a una mujer adúltera, que extendió su gracia a un ladrón en la cruz, que restauró a un discípulo que lo había negado en sus horas más oscuras. Él escogió a Pedro, el discípulo que lo traicionaría, y sobre él fundó su iglesia, y más tarde transformó a un hombre llamado Saulo, quien se había distinguido como un feroz perseguidor de los cristianos. La gracia es, en esencia, absoluta e inclusiva, abarca a todos. De hecho, la gracia de Jesús se extendió incluso a aquellos que en su ceguera y crueldad lo estaban clavando en la cruz. Con una voz llena de compasión clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni siquiera los soldados romanos, quienes ejecutaban el acto más atroz, estaban pidiendo gracia, y aún así Él la concedió. Durante muchos años nos inculcaron la idea de que el Sermón del Monte era principalmente una guía para marcarnos la sana doctrina.
que Jesús quería que arrancáramos de nuestras casas todo aquello que representara pecado. Nos predicaron que si siquiera pensábamos en otra persona con deseo, debíamos correr inmediatamente al altar el domingo siguiente para arrepentirnos. Sin embargo, con el paso del tiempo y con una comprensión más profunda, me di cuenta de que su intención al pronunciar este mensaje no era abrumarnos con una carga aún mayor, sino, en primer lugar, revelarnos la verdadera naturaleza de Dios. Jesús predicaba estas verdades en una época de inmenso caos político y social. Los soldados romanos, en un acto de brutalidad vengativa, acababan de invadir un pueblo de Galilea para castigar algunas transgresiones contra el imperio. Capturaron a jóvenes judíos, arrojaron violentamente a sus mujeres al suelo, violaron a algunas de ellas y atravesaron con lanzas a varios de sus hijos, todo con el propósito de que estos judíos aprendieran una lección sangrienta y aterradora. Y ahora, en medio de esta escena tumultuosa de política bañada en sangre, en este caos de odio, de lágrimas y de la opresión brutal del Imperio Romano, allí está Jesús con los ojos resplandecientes en una montaña y pronuncia palabras que desafían toda lógica humana. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y recuerda lo que habían oído, la ley del ojo por ojo y diente por diente, pero él decreta: no más, debéis amar a quienes os persiguen. Vuestros antepasados dijeron: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En ese momento quizás hubo algunos amén sonoros, porque aquello sonaba sensato. Es cierto, dice Jesús, pero yo os digo que es mucho más fácil amar a vuestro hermano, amar a aquellos que os aman. Incluso los cobradores de impuestos, despreciados por la sociedad, son capaces de amar a los suyos. Es como si uno dijeran: ¿de verdad quieren que les felicite a los inspectores de impuestos porque aman a sus hermanos? No, no es eso. Debéis amar a vuestros enemigos. Estoy hablando de amar a aquel que os golpea y os escupe, al soldado que desea atravesar con su lanza el cuerpo de vuestros hijos. Amad al ladrón que os tortura, que os despoja. Escúchame con atención. Amad a vuestros enemigos. Si un soldado romano te abofetea en la mejilla izquierda, le presentarás la otra. Si alguien con autoridad te ordena caminar 1 kilómetro, tú caminarás 2. Imaginen la dificultad de tal precepto. Si un soldado se acerca y arbitrariamente, por orden del gobierno, te quita el manto, no te quejes, no formes un sindicato, no inicies una huelga, dale también la camisa. Es una enseñanza sumamente exigente y Jesús mismo lo reconoce. Es muy difícil seguirme. Y añade: y os digo que es muy difícil aún. Nadie había pronunciado ni predicado semejantes palabras, declara Jesús, desde el comienzo de los tiempos. Así de radical es el mensaje del Sermón del Monte. Y en ese preciso instante, el Sermón del Monte comenzó a provocar indignación o